Y como lo habíamos mencionado, ya tenemos en la línea telefónica al señor Raúl Ariste Cárdenas. Él es secretario del Comando Unitario de Lucha de Junín. Señor Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar en Conéctate con Mayra. Sí, muy buenas tardes, un saludo cordial y respetuoso a todos sus televidentes desde la ciudad incontrastable de Huancayo. Soy Raúl Ariste Cárdenas, secretario general de la CGTP y coordinador general del Comando Unitario de Lucha de la región Junín. A sus órdenes, señora periodista. Muchísimas gracias, señor Raúl. Señor Raúl, pudimos conversar minutos antes de esta entrevista. El día de ayer pasé la entrevista del defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez, el cual al parecer ha causado mucha polémica en la región Junín y mucha indignación sobre todo. Y lo menciono porque en la entrevista que yo le hago al defensor del pueblo, que le hago al señor Josué Gutiérrez sobre su presencia en esta región, en el aniversario de la batalla de Junín, donde él estaba presente en toda la ceremonia junto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y algunos ministros y también el gobernador regional de Junín. Él menciona, le hago la pregunta sobre las protestas, las marchas que habían cerca a donde se estaba desarrollando este desfile. Es más, yo le menciono que era a espaldas. Él me corrige y me dice que no es a espaldas, pero la pregunta era si él estaba viendo cómo se vulneraba el derecho a la protesta de las personas que estaban reclamando y cómo de cierta manera inconstitucional los policías habían actuado quitándoles, arranchándoles a los manifestantes las pancartas, el cual él manifiesta que en ningún momento pasó esos actos, esos hechos. Yo insistí mostrarle las imágenes, le he enviado, cumplí con mi compromiso de enviarle las imágenes donde se ve claramente, y creo que donde el país entero vio cómo rechazaron la presencia de la presidenta Dina Boluarte y cómo actuaron los policías en contra de los manifestantes. Es por eso esta entrevista, señor Raúl, porque usted ha podido ver la entrevista del defensor del pueblo, donde desconoce totalmente lo que pasó ese día en Junín. Me gustaría que usted relate lo que pasó y si es verdad que no hubo nada y que el defensor del pueblo no ha visto nada tampoco de lo que yo mencioné que había pasado. Bueno, efectivamente, el día 6 de agosto nos hemos constituido a la provincia de Junín. En primer lugar, pues, para expresar nuestro saludo a los hermanos de la provincia de Junín, asimismo rechazar la presencia de la señora Dina Boluarte, de los ministros correspondientes, y hasta ese momento de verdad no sabíamos la presencia del defensor del pueblo, que había estado allí. Prácticamente ha pasado desapercibido su presencia, un personaje que prácticamente se ha constituido como sordo, mudo, ciego, que él no sabe nada, no ha visto nada. En ese sentido, yo voy a aclarar estas versiones, los propósitos del defensor del pueblo, que son fuera de lugar. Lamentablemente estas expresiones han indignado mucho más a la región Junín, principalmente a la ciudad de Huancayo, porque cómo es posible que un defensor del pueblo está para defender a su pueblo. Al parecer el defensor del pueblo lo que está defendiendo son intereses políticos de Perú Libre y de Keiko Fujimori, del fujimorismo, porque son ellos precisamente que le han colocado en ese alto cargo que lamentablemente está haciendo agua su gestión. No es cierto y lo desmentimos tajantemente al defensor del pueblo de que nosotros nos hemos constituido precisamente a espaldas o detrás del palco principal donde estuvieron la presidenta, los ministros, y donde la misma policía ha descuidado eso. Hicimos un análisis, una visión
porque toda la policía había cercado las entradas, el ingreso al desfile, etcétera, pero no habían hecho un cerco policial detrás del palco oficial. Es ahí donde nosotros estuvimos muy cerca. Yo mismo me acerqué hasta el estrado principal. Estuvimos a 6, 8 metros a esa distancia, y cuando comenzó la señora Dina Boluarte a hacer su mensaje, es ahí donde manifestamos nuestro rechazo a la presencia de la señora, y así como de todos los que están ahí presentes, y se originó una violencia donde recién los policías, al enterarse que estamos ahí con nuestro megáfono a voz en cuello, expresando nuestro rechazo, recién aparece la policía en gran cantidad, y al mismo tiempo también están muchos periodistas que estuvieron al interior del desfile, salieron a ver qué es lo que está pasando, y ahí fuimos pues prácticamente violentados de manera física, agresiva. Estos policías no han tenido ese control, que desbordó la violencia, y hemos sido pues vulnerados en nuestros derechos, arrancados las banderolas, las pancartas, y eso es un atentado a la libertad de expresión. Por lo tanto, estas expresiones del señor defensor del pueblo prácticamente caen en saco roto, en vacío, a nuestras legítimas protestas que estuvimos allí. Señorita periodista, el mismo general de la policía de acá de la región Junín estuvo presente en un reemplazo del comandante de la PNP. Cuando conversamos al día siguiente, nos manifestó el mismo general diciéndonos que, señor Ariste, hemos escuchado claramente que ustedes empezaron a protestar. O sea que no había forma, perdóneme que le corte un segundo, señor Raúl, o sea que no había forma de que el defensor del pueblo que estaba en el estrado junto a la presidenta Dina Boluarte y a otros ministros no hayan escuchado sus reclamos y no hayan escuchado las protestas y lo que se estaba dando en enfrentamientos de la población con la policía. Era imposible entonces que no haya escuchado. Por supuesto. Si el mismo general me está diciendo que escuchó perfectamente y se comunicó con el general que estaba allí comandando esa tropa de la policía, a que se respete, que se mantenga de una manera pacífica, y muchos periodistas salieron a ver lo que está pasando. ¿Cómo el defensor no va a escuchar? Son dos cosas: o se ha tapado las orejas, o adrede, no le importó. Y eso prácticamente nosotros estamos sumamente indignados por sus expresiones que acaba de decir, de que él no ha escuchado nada, que él estaba tranquilo, horrendamente expectando lo que estaba realizándose el desfile de ese día. En ese sentido, desde las mismas tribunas han bajado muchos pobladores de Junín y se han sumado, nos han apoyado en esta lucha, en esas expresiones que íbamos en contra pues de la señora Dina Boluarte. Y este despropósito que hizo el defensor del pueblo no hace más que mediar más su imagen tan alicaída ya, y creo que tenemos que denunciar al pueblo peruano y pedir su destitución de este defensor del pueblo, que no está preparado para asumir alta responsabilidad, solamente está ahí por intereses políticos, desde el Congreso, desde la dictadura de Dina Boluarte, desde Perú Libre y Keiko Fujimori, que ahora en alianza pues están co-gobernando entre el Congreso y el Ejecutivo. A eso está respondiendo en este momento el defensor del pueblo. ¿Cómo calificaría usted las declaraciones del defensor del pueblo y la actitud que ha tenido de negar evidencias
claras de lo que pasó en Junín. ¿Cuál sería la actitud que usted calificaría al defensor del pueblo, señor Raúl? Bueno, es una actitud propia de la gente autoritaria que se suma a la dictadura que estamos atravesando en este momento, porque ¿cómo es posible cuando usted en calidad de periodista le quiere presentar los videos para que él se entere, para que él vea y escuche lo que realmente ha pasado, prácticamente haya dado las espaldas y le haya dicho que no, en este momento no era posible? Le llegué a enviar de todas maneras. No he tenido respuesta, pero yo he cumplido al momento de terminar la entrevista de enviarle los mensajes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como CGTP, como comando de lucha? ¿Qué actitud o qué va a tomar como consecuencia estas declaraciones del defensor del pueblo de manera legal, señor Raúl Ariste? En primer lugar, nosotros vamos a hacer una denuncia pública al país, la actitud de este defensor del pueblo, porque no está defendiendo al pueblo, él está defendiendo otra cosa. Cuando los videos son contundentes, él no puede tapar con un dedo al pueblo, no puede tapar la verdad de los hechos, no puede ocultar nada. Esto está a nivel nacional e internacional, que ha salido, y el defensor del pueblo a estas alturas diga que él no estaba enterado, que no sabía o que no escuchaba nada. Prácticamente esta es una humiliación, esta es una provocación al pueblo de la región Junín y de la macro centro, y esto no va a quedar así. Nosotros vamos a exigir en las calles, pedir su cambio, su destitución, porque no está a la altura de las circunstancias a defender una alta responsabilidad. El defensor del pueblo, su propio nombre lo dice, defender al pueblo. Pero el día 6 de agosto, el señor defensor no ha defendido al pueblo. Usted, para culminar esta entrevista, señor Raúl, el tiempo nos gana, ¿usted califica al defensor del pueblo como un mentiroso? Un vil mentiroso que prácticamente ya no debe estar más en el cargo. Una persona de esa catadura moral no debería de seguir más en el cargo de defensor del pueblo, y desde la zona centro del país anunciamos pues de que el señor debe pedir su renuncia, que será el pueblo peruano en las calles, que también alentaremos a que también se sea destituido, porque estamos sumamente indignados en la actitud grotesca, manipuladora, y que el pueblo está sumamente consternado, indignado por lo que... Bien, señor Raúl, muchísimas gracias por esta entrevista, se nos fue el tiempo, le agradecemos muchísimo, gracias al señor Raúl Ariste Cárdenas, él es secretario general de la CGTP en la región Junín. Ya le dijeron al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que es un vil mentiroso y que van a pedir su destitución por desconocer los derechos de todas las personas y sobre todo de la región Junín.